Hola, hoy vamos a tocar un tema nuevo y de gran importancia en el sector público, referido a la contabilidad de costos. En esta vez, a la DGCP ha publicado una directiva específicamente para el sector salud, es decir, para el Ministerio de Salud. Bien, vamos a tratar hoy día sobre esta directiva, que es la número 1, 2025, denominada Implementación Progresiva de la Contabilidad de Costos en el Ministerio de Salud. Vamos a tocar de esta directiva los puntos más centrales, ¿sí? Vamos a explicar de qué trata, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa directiva? Las definiciones que dan en este marco normativo, las disposiciones generales, las disposiciones específicas, obligaciones y responsabilidades y los anexos. Bien, publicación de la directiva. Como les he comentado, esta directiva fue publicada en el diario El Peruano, por lo tanto es una directiva oficial. Se ha publicado el 26 de junio de 2025, ¿no? Vuelvo a repetir, la directiva es 01-2025, denominada Directiva para la Implementación Progresiva de la Contabilidad de Costos en el Ministerio de Salud. Fue aprobada a través de la resolución directoral número 08-2025, ¿no? Cuya firma es del ente rector de la Dirección General de Contabilidad Pública. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta directiva o de este marco normativo, ¿no? Podemos describir que es establecer las disposiciones que permitan el inicio de la implementación progresiva de la contabilidad de costos en el Ministerio de Salud, conformada por la unidad ejecutora, Administración Central y sus unidades ejecutoras, sobre la base de la información que corresponda. ¿Qué es lo que se va a hacer en esta disposición? ¿Qué es lo que debemos hacer o deben hacer en estas disposiciones que se plasma en la directiva? Es identificar en los centros de costos los recursos consumidos en la prestación de servicios o producción de bienes o servicios. Que traducido sería es asignar los recursos a los centros de costos. En este caso, de la unidad ejecutora, Administración Central y sus unidades ejecutoras. También están el alcance, ¿no?, de esta presente directiva no es a nivel nacional, solamente es el Ministerio de Salud como sede central y sus unidades ejecutoras, que corresponden al pliego del MINSA, que son aproximadamente, en el 2024 fueron algo de 35 unidades ejecutoras. Ahora, ¿qué gasta? ¿Quién gasta? La pregunta que se hace, ¿no? ¿Quién gasta? Los centros de costos en materia contable. ¿Sí? En el siguiente slide vamos a definir qué es centro de costos en materia contable. ¿De dónde se saca esta información? Del organigrama estructural de las entidades. En este caso, será de la unidad ejecutora Administración Central y sus unidades ejecutoras. ¿En qué gasta este centro de costo? En bienes, servicios, recursos humanos, depreciación y amortización de los activos. ¿Dónde vamos a ubicar esta información? En el estado de gestión. ¿Y para qué gasta? Los centros de costos gastan ¿para qué? Estos recursos que se ha mencionado para la prestación de servicios o producción de bienes. ¿Y dónde vamos a ubicar esto? En los centros de costos primarios, lo cual vamos a definirlo en el siguiente slide. Por último, diferencia entre costo y gasto, ¿no? Es decir, todo el desarrollo de estas actividades en líneas generales nos va a permitir, pues, al final identificar qué parte de esos recursos corresponden a costos y qué parte son gastos. Entonces, ese es el objetivo, resumiendo, de esta directiva: distribuir los recursos a nivel de centro de costos. Una vez distribuido, identificar qué parte de los recursos son considerados costos o gastos. Definiciones. Aquí el ente rector, la DGCP, pone en conocimiento una nueva definición de los centros de costos, ¿no?, lo cual lo denomina centro de costos en materia contable. Entonces, ¿qué es un centro de costos? La pregunta que nos hacemos, ¿no? La definición que hacen ellos son aquellas oficinas, direcciones de la estructura organizacional de la entidad. ¿Qué es lo que hacen estas oficinas?
consolidan los recursos consumidos en la producción de bienes y servicios que se brindan a la ciudadanía. Por lo tanto, un centro de costo en materia contable va a ser aquel centro de costo donde se producen o se brindan los servicios, ¿no?, públicos en líneas generales, ¿no? O los servicios que se brindan, pues, en caso de salud, es de prestaciones de salud hacia la ciudadanía. Bien, también lo clasifica a estos centros de costos en materia contable en dos: centro de costos primarios y centro de costos de soporte. Centro de costos primarios lo definen que son aquellas oficinas o direcciones responsables de la prestación de servicios públicos o producción de bienes públicos. Es decir, es aquel centro de costo donde se brinda el servicio que es directamente hacia el ciudadano, hacia el usuario. Por ejemplo, atención médica, ¿no? Acá podemos ver que una doctora está atendiendo a un paciente. O sea, en este centro de costo primario, la atención del servicio, en este caso de salud, es directamente hacia el ciudadano. Mientras que el centro de costo de soporte lo definen con las oficinas o direcciones que desarrollan actividades hacia los usuarios internos de la entidad. Entonces, entre paréntesis, actividades administrativas de soporte, entre otras. ¿Cuál es el objetivo de estos centros de costo de soporte? Es brindar apoyo o soporte a los centros de costos primarios. Es decir, en este centro de costo no se brinda de manera directa el servicio al ciudadano. De manera indirecta sí, a través de los centros de costos primarios. Por ejemplo, podemos poner acá las compras que hace abastecimiento de medicamentos, por decir, ¿no? O sea, el centro de costo de abastecimiento, por ejemplo, que estoy poniendo, ¿no? Ha comprado medicinas. Se dan cuenta, este servicio no es interno, es hacia el centro de costo primario, en este caso, ¿no?, quienes van a utilizar estas vacunas. Entonces, por lo tanto, se dan cuenta que el centro de costo de soporte es apoyo o soporte hacia los centros de costos primarios, que no están relacionados de manera directa con la atención directa hacia el ciudadano, mientras que el centro de costo primario sí tiene que ver con la prestación del servicio que lo recibe directamente el ciudadano. Inductor de costos, ¿cómo lo definen en la directiva, ¿no? Se define mediante un factor de distribución estándar común para asignar, distribuir el consumo de los recursos hacia los centros de costos. En otras palabras, también otra forma de llamarlos inductor de costos son los cost drives, ¿no? Son aquellos que van a repartir los recursos, ¿no?, a los diferentes centros de costos, ¿no? Centro de costo 1, centro de costo 2, centro de costo 3, y así sucesivamente, ¿no?, al centro de costo N, ¿no? Va a depender de cuántos centros de costos tenga, pues, cada una de estas entidades que hacen mención a la directiva, ¿no? Por ejemplo, el MINSA, Administración Central, y las unidades ejecutoras que pertenecen al pliego MINSA, ¿no? ¿Ok? Ejemplo, ponen ahí cantidad de personas o número de personas, cantidad de horas hombre, metros cuadrados de la oficina, entre otros inductores, ¿no?, que van a ser de acuerdo a la naturaleza del recurso a distribuir, ¿no? Puede ser un recurso o un costo indirecto, ¿no? O un bien o servicio que es de uso común, no de uso específico. Entonces, de acuerdo a la particularidad de cada caso, es lo que se va a seleccionar los inductores para repartir. Entonces, no nos olvidemos, y acá es necesario precisar que este inductor solamente es a nivel de recursos, es decir, que va a asignar los recursos, este inductor va a asignar dichos recursos hacia los centros de costos. Otro dato importante, pero que no se menciona en la directiva, pero que es necesario poner en conocimiento, es que los inductores deben ser utilizados cuando los importes a distribuir sean significativos. ¿Sí? Ahí sí quiero que tomen nota, ¿no? O sea, no voy a repartir cualquier costo indirecto o un servicio de uso común si es que no es significativo, ¿no? Aquellos, si su importe es significativo, sí vamos a repartirlo.
Bien, esto vamos a ver más adelante en otro tutorial cuando cuando lleguemos a la casuística con un caso práctico para ver estos temas, ¿no? Teóricamente no se puede entender, hay veces, pero con un ejercicio sí va a quedar claro la idea. Por ahora, quiero que se queden que los inductores deben ser utilizados cuando los importes aleatorios sean significativos. Objeto de costo, que menciona en la directiva, es una actividad, producto o servicio cuyo costo se va a asignar a los centros de costos primarios o de soporte. Resumiendo, para un mejor entendimiento, o traducido, sería que el objeto de costo en esta presente directiva es calcular los recursos que consumen los centros de costos en materia contable. ¿Sí? Entonces, el objeto de costo acá son los centros de costos en materia contable. Quiero cuantificar cuántos recursos me consumen cada uno de estos centros de costos. Ese es el objeto de costo de esta directiva. Recursos. Entiéndase por recursos consumidos por las unidades ejecutoras que se asignan a los centros de costos primarios o de soporte. Para estos efectos se utiliza la información de los recursos de personal, es decir, el gasto en la planilla, de bienes, suministros, prestación de servicios, así como la distribución de la depreciación y amortización de los activos. Unidad ejecutora lo denominan al nivel descentralizado del MINSA, que administra los ingresos y los gastos públicos. 4. Disposiciones generales. Implementación progresiva de la contabilidad de costos. La presente directiva regula el inicio de la implementación progresiva de la contabilidad de costos en el marco de lo dispuesto en el texto único ordenado del decreto legislativo 1438, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Sí? Es decir, está regulado por el ente rector que brinda pues las normativas respecto a la contabilidad, ¿no? Y en este caso también la contabilidad de costos, que es la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Inicio de la implementación progresiva. ¿Cuándo? Fecha de inicio de esta etapa o de esta directiva mencionan ellos que tiene un plazo de 24 meses, lo cual inicia el 1 de julio con información financiera del estado de gestión 2024. Es decir, esta directiva ya entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2025. ¿Sí? Tiene un plazo de 24 meses, cuya información o fuente de información se va a trabajar con el estado de gestión del periodo 2024. ¿Sí? De manera resumida, tenemos acá la cronología. Inicia el 1 de julio, termina el 30 de julio de 2027. Disposiciones específicas. He tratado de sacar un extracto de lo que menciona de serie de cumplimientos que debe ser el titular o la máxima autoridad administrativa del MINSA y también el titular o responsable de las unidades ejecutoras. De titular o de la máxima autoridad del MINSA, estamos hablando acá el titular, en este caso el ministro de Salud, o de la máxima autoridad administrativa, que sería el secretario general. Entonces, 6.1.1, ¿qué menciona esto? Tal cual menciona en la directiva, estamos plasmándolo acá. Designa mediante resolución el equipo de costos de la unidad ejecutora Administración Central, integrado por el jefe de la administración, el jefe de la Oficina General de Administración, quien es el responsable del equipo, el jefe de la Oficina de Contabilidad, Abastecimiento, Presupuesto y la Oficina General de Recursos Humanos, o lo que haga a sus veces. Y algo importante, ¿no? Con personal con conocimiento en costos, base de datos, Excel y aplicativos informáticos de gestión, en este caso manejo de SIAF, SIGA, básicamente, u otros aplicativos propios que pueda tener la entidad, ¿no? 6.1.2 dispone que el equipo de costos de la unidad ejecutora Administración Central efectúe, entre otras, las funciones de monitoreo y seguimiento del avance
de las actividades de los equipos de costos de las unidades ejecutoras de la MINSA. Es decir, el equipo de costos de la unidad ejecutora administración central va a supervisar, va a brindar asistencia técnica, seguimiento al equipo de costos de las unidades ejecutoras. ¿Con qué fin? De que se cumplan las actividades que se plasman en sus respectivos cronogramas. 6.1.3, ¿no? Dispone que el equipo de costos de la unidad ejecutora administración central informe en forma semestral a la DGCP el avance de las actividades de los equipos de costos de cada unidad ejecutora del MINSA, incluyendo como parte del anexo 2 cronograma de actividades, distribución de los recursos por centro de costos de cada unidad ejecutora en los siguientes plazos, ¿no? Como les comenté, son los avances de reporte hacia la DGCP van a ser semestrales, ¿no? En este caso, en 4 semestres. No nos olvidemos que la duración del plazo es de 24 meses. Entonces serían 4 semestres. ¿Sí? La presentación de los avances. 6.1.4. Formaliza y aprueba los centros de costos en materia contable. ¿Sí? Lo que describimos en el slide al inicio, ¿no? Definimos los centros de costos en materia contable y lo clasificamos dos, ¿no? Centro de costo primario y centro de costo de soporte. Eso tiene que ser aprobado por el titular o la máxima autoridad administrativa del MINSA en relación a lo dispuesto por la unidad ejecutora administrativa y para las unidades ejecutoras del MINSA. Es decir, el titular o la máxima autoridad administrativa del MINSA va a aprobar los centros de costos en materia contable, tanto de la unidad ejecutora de administración central y de las unidades ejecutoras. Por último, 6.1.5 aprueba el cronograma de actividades propuesto por el equipo de costos de la unidad administración central. Es decir, va a aprobar el cronograma de actividades que realiza el equipo de costos considerando el anexo 2 cronograma de actividades de la presente directiva. Aunque este cronograma o plan de trabajo no necesariamente tiene que ser así, lo menciona la directiva, ¿no? Es como un modelo, ¿no? Que se puede mejorar o adaptar otros ítems que no están contemplados, es válido. Bien, 6.2. De los responsables de las unidades ejecutoras. Es lo que le compete en esta directiva. Menciona que 6.2.1 designa mediante resolución al equipo de costos de cada unidad ejecutora, de acuerdo con lo dispuesto en numeral 6.1.1. Efectivamente, ¿no? Que sea pues la Oficina General de Administración, que sea el jefe, la Oficina de Contabilidad, Abastecimiento, Presupuesto, la Oficina General de Recursos Humanos y con personal con conocimiento en costos, base de datos y aplicativos informáticos de gestión. O sea, ¿sí? Eso es lo que también las unidades ejecutoras tienen que considerar cuando conforman su equipo de costos. 6.2.1. Comunican a la unidad de administración central la designación de los equipos de costos. Ellos, las unidades ejecutoras, van a reportar la conformación de su equipo de costos a la unidad ejecutora administración central. 6.2.3. Proponen a la unidad ejecutora administración central los centros de costos en materia contable para su aprobación. Es decir, las unidades ejecutoras van a elaborar, van a clasificar, van a definir su centro de costos en materia contable. Una vez que ellos hayan definido, van a remitir al MINSA, Administración Central, para que sea aprobado por la máxima autoridad o titular del Ministerio de Salud. Por último, 6.2.4 aprueba el cronograma de actividades propuesto por los equipos de costos de las unidades ejecutoras. Es decir, los responsables de las unidades ejecutoras, que son los directores de los hospitales, por lo general ellos van a aprobar el cronograma de actividades que propongan su equipo de costos, ¿no? De cada una de estas unidades ejecutoras. Resaltar aquí como conclusión lo siguiente, ¿no? Que ahora a través de este marco normativo, pues el equipo de costos va a estar conformado por un acto resolutivo, lo cual le va a dar un peso, ¿no? Para la implementación. También
están considerando pues, que el personal técnico de costos tenga conocimientos básicos, ¿no? Sobre costos, base de datos y aplicativos informáticos de gestión, porque es clave para el éxito y el desarrollo pues, de estos cronogramas de actividades, ¿no? De formar un equipo multidisciplinario y sobre todo con experiencia o conocimiento en costo de los personal que van a participar en cada uno de estos equipos. Siguiente, que también el titular o la máxima autoridad administrativa del MINSA van a aprobar con actos resolutivos pues, los centros de costos en materia contable. Bien. Disposiciones específicas de los equipos de costos, ¿no? Aquí los equipos de costos los equipos de costos de las unidades ejecutoras cuentan con la asistencia técnica del equipo de costos de la unidad ejecutora Administración Central, con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la presente directiva. Y lo que trata acá de decir en resumen es que el equipo de costos de la Administración Central del MINSA va a brindar el soporte y la asistencia técnica permanente a los equipos de costos de las unidades ejecutoras. ¿Con qué finalidad? De poder cumplir con los plazos establecidos pues, en esta presente directiva. Segundo, los equipos de costos proponen a los responsables de las unidades ejecutoras el cronograma de acuerdo con lo dispuesto en el anexo 2, cronograma de actividades, ¿no? Distribución de los recursos por centro de costos en materia contable. Es decir, el equipo de costos va a proponer a los responsables de las unidades ejecutoras el cronograma de actividades. Este cronograma debe considerar el anexo 2 de la presente directiva. Como ya comenté que este anexo pues también sugiere que no es un modelo, ¿sí? Que puede mejorarse, se pueden poner otros campos, sí. No es que tiene que ser así, de manera categórica. ¿Okay? Eso también lo menciona la directiva. Obligaciones y responsabilidades. El titular o la máxima autoridad administrativa del MINSA y los responsables de las unidades ejecutoras o los que hagan sus veces son los responsables del cumplimiento de las disposiciones de la presente directiva. Es decir, el titular del Ministerio de Salud y el titular de las unidades ejecutoras son los responsables del cumplimiento de la presente directiva. Siguiente. Los jefes de las oficinas o direcciones de recursos humanos, contabilidad, presupuesto, tesorería, abastecimiento, patrimonio, entre otros, o los que hagan sus veces, son responsables de proporcionar la información requerida por los equipos de costos. Por último, los equipos de costos son los responsables de dar cumplimiento a las actividades de acuerdo con los plazos establecidos en sus respectivos cronogramas. Para resumir aquí, tenemos un ente rector que es el responsable del cumplimiento de esta directiva. Segundo, asimismo, tenemos que las áreas claves que deben brindar la información también tienen una función. Es decir, que ellos son los encargados o son los responsables de proporcionar la información requerida. Por ejemplo, las planillas, recursos humanos, bienes o servicios, abastecimiento, la depresión e amortización de los activos, control patrimonial. Como se van dando cuenta, pues el marco normativo también les da funciones a esas áreas claves que proporcionen la información. Y esto es fundamental porque pasa que muchas veces cuando no hay un marco normativo, pues estas áreas pues no dan prioridad al requerimiento que se lo pudo hacer, ¿no? A través de este marco normativo, pues se le da ese impulso. Y por último, que los centros de costos, el equipo de costos es el responsable clave de cumplimiento de las actividades en función al cronograma. Pues, ¿no? Es decir, el equipo de costos que va a operativizar de manera concreta el desarrollo de esta directiva en sí. Anexos. Bien, como les comenté, el anexo 1 y 2 de la directiva pues hablan de un cronograma que ellos dan como modelo, donde, bueno, a manera de ejemplo, en tema particular y por la experiencia que se ha trabajado con los pilotos, he esbozado un cronograma o un plan de trabajo de manera general, ¿no? Por ejemplo, en los periodos, acá están los periodos, dijimos que es de 24 meses en 4 periodos semestral, ¿sí?
puesto las actividades pues, previas que se deben mapear, ¿no? Como son la conformación de los equipos de costos, la aprobación de los centros de costos en materia contable, también la elaboración del cronograma, ¿no? Luego en sí ya viene el desarrollo, ¿no? De la distribución del gasto de personal por centro de costos, gasto de bienes, gasto de servicios, la depreciación y amortización de los activos y por último la identificación de costo y gasto por cuenta contable, ¿no? Entonces es un esquema general, ya cada entidad o unidad ejecutora pues plasmará su cronograma considerando el anexo 1.2 de la directiva de acuerdo a la realidad, de cómo están, ¿no? O cómo lo propone su equipo de costos. Conclusiones. Vamos a ver que la directiva es de alcance para la unidad ejecutora de administración central y sus unidades ejecutoras del pliego MINSA. Es decir, es una directiva, pues, digamos, muestral, representativa, digamos, porque están considerando solamente al MINSA Administración Central y sus unidades ejecutoras que pertenecen al pliego MINSA, que están acá en Lima, ¿no? No es el alcance a nivel nacional, que corresponde a los puestos, centros de salud, a las direcciones, no, ¿sí? Eso que queda muy claro. Segundo, la directiva tiene como objetivo de distribuir los recursos por centro de costos, que por mi experiencia lo podría denominar como una contabilidad por centro de costos. La novedad de la directiva es la denominación de los centros de costos en materia contable, ¿no? Este es un término nuevo que ellos están añadiendo con fines de la contabilidad de costos, ¿no? Y su clasificación en primarios y soporte. El plazo para su implementación es de 24 meses, que inició el 1 de julio con la información del estado de gestión del periodo 2024 y que los avances serán presentados semestralmente a la DGCP. Los equipos de costos son designados con resolución por el titular o la máxima autoridad administrativa y los responsables de las unidades ejecutoras. Uno de sus miembros deben tener, uno, dos o varios que considere cada entidad, deben tener conocimiento en costos, base de datos y sistemas de gestión administrativa. Siguiente, el titular o la máxima autoridad administrativa aprueban los centros de costos en materia contable. Este es clave. Para dar inicio, los equipos de costos deben elaborar un plan de trabajo considerando el anexo 1 y el anexo de la directiva. Por último, los detalles de la directiva contienen todo lo realizado en los pilotos en el MINSA en los periodos 2022-2024. Sobre este punto quiero un poco precisar, ¿no? Quien les habla ha trabajado en estos pilotos, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que esta directiva que ha emitido la DGCP es una directiva, pues, digamos, no es de escritorio, de gabinete, es una directiva que contiene los hechos reales que se ha trabajado en los pilotos del MINSA, ¿no? Es decir, un poco para comentarle, pues los pilotos que fueron seleccionados en el periodo 2022 fueron 2 unidades ejecutoras, ¿no? Le hablo a nivel de MINSA, ¿no? Ha sido el MINSA Administración Central y el Hospital 2 de Mayo, que luego fue modificado o cambiado por el Hospital de Emergencias de Biel Salvador. En esas 2 unidades ejecutoras es donde que se ha desarrollado toda esta parte que menciona en esta directiva, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, pues ha durado el piloto 2022, 2023, 2024, casi 3 años. Entonces, esta directiva pues mapea o recoge pues cómo está la información para fines de esta contabilidad de costos, ¿no? En las entidades públicas, principalmente en los pilotos, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que esta directiva pues, es una directiva que contiene pues, las lecciones aprendidas de un caso práctico que se ha desarrollado de manera real en las unidades ejecutoras que han sido consideradas como pilotos. Entonces, todos estos detalles o alcances para de repente un mayor conocimiento, pues he publicado en mi canal, ¿no? Van a ver ustedes en los videos previos a esto, donde que narro de manera precisa todo lo que se ha venido trabajando, ¿no? Lógico, con datos numéricos pues totalmente cambiados, ¿sí? Pero la lógica es de la metodología, sí se puede evidenciar lo que se ha trabajado. Ojo, y estos pilotos que se ha trabajado en el MINSA en estos periodos, pues se ha trabajado de manera coordinada con los equipos de costos
de la Dirección General de Contabilidad Pública. Es decir, ha sido pues el resultado de mesas de trabajo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Espero que esta narración o este detalle de esta directiva que ha salido recientemente para el Ministerio de Salud les haya servido de algo en aclarado a través de este presente tutorial. ¿Sí? Muy buenos días. Entonces, les invito a que se suscriban a mi canal, dar like y compartir estos videos para que de esta manera pues pueda llegar a más usuarios que estén interesados en este tema, ¿no? Y principalmente pues que ya es una realidad a las unidades ejecutoras del MINSA y Administración Central. Bueno, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.